Buenas noches, hermanos y amigos que están atentos a esta transmisión. Dios les bendiga, la gracia, el amor, la misericordia de Dios esté sobre sus vidas, sobre sus familias, porque nuestras vidas necesitan ese amor de Dios. Sin eso no podemos hacer nada. De parte de la pastora Marta de Cruz de la Iglesia Evangélica Restauración Luz a las Naciones, me ha delegado el día de hoy a hablarles de un mensaje que Dios quiere para sus vidas el día de hoy. Mi nombre es Raquel Cruz de Meneses. Con gusto, para mí es un privilegio, un honor poder entrar a sus casas a través de esta transmisión. Les agradecemos, estimados hermanos, amigos que escuchan y están atentos y pendientes. ¿Qué mensaje? ¿Qué se va a decir en esta transmisión? Dios les bendiga abundantemente. El tema que Dios ha puesto en mi corazón es el amor del amado. Jesucristo se presenta de diferentes formas y una de estas es como el amado. Y vamos a empezar a hablar del tema, ¿cómo es el amor del amado? ¿Qué características tiene el amado? ¿Qué tan especial es Él? Y lo vamos a conocer en este mensaje a través de los pasajes que vamos a estudiar. ¿Cómo es este amado? Y vamos a iniciar, como dice en Cantares 1:2. Porque mejores son tus amores que el vino. Está en Cantares 1:2 en la versión Reina Valera. Los amores de nuestro amado Jesús son mejores que el vino. Hace esa comparación. No tengo la experiencia que es beber, pero la misma Biblia dice que el vino alegra el corazón del hombre y regularmente lo toman las personas cuando se sienten tristes y dicen que van a desahogar sus penas y quieren estar alegres. Toman no necesariamente vino, sino otro tipo de bebida alcohólica. Pero en este caso la Biblia dice vino, porque era lo que usaban antes en los tiempos de la Biblia, el vino como ejemplo de alegría, de gozo. Entonces, la mujer de Cantares dice, mejores son tus amores que el vino. Si el vino trae alegría, no digamos el amor de Jesús, es mucho mejor. Y sigue diciendo ella en Cantares capítulo 5, versículos 10 al 11, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000, su cabeza como oro finísimo, son sus cabellos crespos, negros como el cuervo. Ella está describiendo lo hermoso que es nuestro amado Señor Jesucristo, que es blanco y rubio. Cuando se refiere a rubio significa que el cabello es, como se dice comúnmente, canche, pero en la Biblia significa como santidad. Sus cabellos son como rubio. A veces en otro pasaje de la Biblia, en Apocalipsis, dice que se ven blancos, pero es tan brillante su cabello, de oro, que parece de oro, o rubios. Entonces se ven blancos porque sus pensamientos son de santidad. O sea, sus pensamientos Él nunca tiene malos pensamientos. Él siempre tiene buenos pensamientos. Entonces en Él no va a haber un pensamiento de maldad, un pensamiento malintencionado, un pensamiento de discordia o de envidia, sino va a haber un buen pensamiento de amor, de buenos deseos, aunque Jesucristo no solo son de buenos deseos, sino de obras para uno. Y entonces dice, es señalado entre 10,000.
Entonces podemos decir, en 10,000 hombres guapos, simpáticos que haya en la tierra, el más guapísimo que pueda haber, pues Jesús sobresale, nuestro Señor Jesucristo sobresale sobre esos 10,000 hombres. Imagínense qué belleza la del Señor Jesucristo. Por eso vamos a hablar del amor del amado y lo vamos a conocer a través de un pasaje que es muy conocido, pero cuando uno lo vuelve a estudiar el pasaje, se da cuenta que hay otros detalles que no visualizó y que le vuelven a hablar al corazón, a la mente, al espíritu de uno. Entonces lo vamos a conocer un poco más cómo es el amor del amado, cómo es nuestro amado Señor Jesucristo. Y lo vamos a conocer el ejemplo que está en Juan capítulo 4, es todo el capítulo 4 hasta el 52 y lo vamos a ir leyendo despacio, analizando y tratando de comprender cómo es el amor del amado. Entonces inicia en el versículo 4, dice, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. La palabra necesario. ¿Qué piensa usted? ¿Qué es la definición de necesario? Necesario. Yo busqué en el diccionario qué dice el diccionario de la Real Academia Española y dice necesario que debe ocurrir, dice la definición, hacerse, existir o tener por existencia. La actividad o el correcto estado o funcionamiento de alguien o algo, indispensable para algo. Y pone un ejemplo, el alimento es necesario para el ser humano. O sea, sin comida, el ser humano no puede vivir. ¿Puede aguantar hambre una persona? Un día aguanta hambre. Puede. 2 días ya se le empieza a formar acidez. Y luego ya se gana una su gastritis. Dicen que con agua puede vivir un poco más, pero tiene un límite de tiempo. Entonces es necesario, es indispensable. No puede, debe ocurrir que debe comer porque si no come, se muere. Entonces también en la Real Academia Española que dice RAE que forzosa o inevitablemente ha de ser o suceder. Entonces, lo que estamos viendo en el pasaje bíblico, a Jesús le era necesario, le era importantísimo, por ejemplo, como comer, pasar por Samaria. Su misión del Señor Jesucristo era predicar en Jerusalén, en Israel. Él decía que el mensaje era primero para los de la casa, era para el pueblo de Israel. Esa era la misión que traía Jesús. Samaria era una ciudad que lo tenían en desestima, el pueblo de Israel tenían enemistad. La Biblia nos cuenta que Samaria era también parte del pueblo de Israel, pero se enemistaron desde que regresaron del cautiverio de Babilonia, cuando empezaron a construir el muro de Jerusalén, después de que había sido derribada, destruida y fueron llevados cautivos y luego tuvieron gracia y favor delante de Dios cuando pasaron los 70 años de destierro, de exilio. Entonces, cuando regresaron, empezaron siervos de Dios como Nehemías y Esdras a construir el muro. Entonces hubo parte del pueblo de Israel, de Samaria, que se opusieron a la construcción. Empezaron a decir cómo era posible, empezaron a cuestionar y criticar y eran los mismos
de la casa de Israel. A veces uno dice, pero ¿por qué la misma familia critica a los de la familia? Pero suele pasar, y eso fue lo que pasó con ellos. Empezó la enemistad. Entonces se declararon enemigos desde ese entonces. Y Jesús, cuando habla en esta escena, a pesar de que estaban enemistados, Jesús no puso eso como obstáculo y fue a buscarlos. Le era necesario ir a Samaria. Entonces estaba el dicho que entre samaritanos y judíos no se llevaban, hasta ellos se llamaban samaritanos, en lugar de llamarse judíos se llamaban samaritanos, pero eso no fue impedimento para el Señor Jesús pasar por Samaria. La Biblia dice que le era necesario. Entonces vemos empezamos a ver la manifestación del amor del amado, que Él ama a pesar de los defectos, a pesar de los errores, a pesar de que la persona no está en buen estado, si lo puede decir. Muchos dicen, yo me voy a acercar a Dios cuando arregle mi vida. Pero en este caso, Jesús nos muestra que tal como están las personas, así Él los busca. Y esta de enemistad, si quieren buscarlo, cuando inició, está en Esdras capítulo 4 del 1 al 5, para quien quiera corroborar lo que les estoy contando. Y eso fue en el tiempo de regreso a Jerusalén, a levantar los muros de Jerusalén. Entonces, estimando el tiempo, tal vez según la Biblia, después del exilio al nacimiento de Jesús pasaron 14 generaciones. Entonces tal vez habían pasado, por decirlo así, unos 900 años o 1000 años de enemistad. O sea, imagínense, llevaban mucho tiempo. Entonces, ¿qué tiempo llevaban de tradición de estar de enemigos? Imagínense, no era una enemistad de 5 años, sino de varios años. Pero aún así, para nuestro amado Jesús, no le fue impedimento, sino que Él fue y dice, le era necesario pasar por Samaria. Entonces, Él llegó a este lugar y dice que llegó, vemos en el versículo 6 de Juan capítulo 4, llegó a este lugar. Ahí estaba el pozo Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. No iba, como decimos regularmente, no iba con mucha energía. Iba cansado, fatigado. Iba con sed. Y todavía a buscar personas que no eran amigos. Imagínense, ¿qué lo motivaba al Señor Jesús? Su amor por este pueblo rechazado y menospreciado, Samaria. Entonces, Él se sentó junto al pozo y Él sabía cómo Él iba a usar una estrategia para acercarse a ellos. Se fue a sentar al pozo. Ese pozo para ellos era muy importante porque dice que era el pozo de Jacob, que lo compró ese terreno y dice que le costó 100, en unas versiones dice denarios, pero en otros dice que le costó 100 pechitas o pesquitas. Bueno, no recuerdo la palabra exacta, pero no es una moneda que usamos nosotros ahora actualmente. Y ahí fue como la herencia que ellos recibieron de este lado de Samaria. Entonces para ellos el pozo de Jacob era muy importante y él se fue a sentar ahí. Entonces él estando ahí sentado al mediodía, y entonces no había comido, estaba cansado, tenía sed. Entonces sus discípulos, dice, se fueron al pueblo a comprar comida. En eso que ellos se fueron, se quedó solo Jesús. Entonces en ese momento que se quedó solo, apareció una mujer de Samaria.
Y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Entonces, aquí cuenta lo que les comentaba, pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió. Porque como les digo, la enemistad era fuerte. Ella le contestó y no fue muy buena su respuesta. Dice, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Se te olvida que somos enemigos. Prácticamente eso le dice ella. Pero Jesús no le contesta nada con respecto a su comentario, sino que él le contesta, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Imagínense, Jesús no le respondió nada a su respuesta tan brusca de esta mujer. Y se supone que las mujeres somos más amables, pero se dan cuenta, la enemistad era muy fuerte, era demasiado. Entonces ella no entendió lo que el Señor Jesús le quería decir. Y entonces ella le dice, bueno, pues si no tienes de dónde sacarla, y el pozo es hondo, ¿de dónde vas a sacar esa agua de vida? Entonces ella le dice, ¿acaso eres superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, el cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Entonces, ¿quién eres tú? Entonces, la mujer sabía muy bien su herencia, conocía muy bien todo lo que había pasado. Entonces Jesús nuevamente le vuelve a contestar, y no le contesta como ella le dice, sino que él le contesta, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, o sea, del agua del pozo. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Le estaba ofreciendo algo más, que no era simple agua nada más de beber, sino era una agua que da vida eterna. Entonces, ella al oír eso dijo, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Nos damos cuenta de su respuesta, que no había terminado de entender qué le estaba hablando Jesús. Entonces, como Jesús se dio cuenta por sus respuestas que no estaba entendiendo, entonces él le dice, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. Entonces ella contesta, no tengo esposo. Y Jesús le agradó su respuesta. No le dijo, no le habló como regularmente nosotros somos, y somos, decía, no estés mintiendo, o qué sé yo, conozco tu vida, sino él le dice, bien has dicho, que no tienes esposo. Jesús conocía la verdad de esta mujer, pero a él le agradó la sinceridad de esta mujer. Es cierto que has tenido 5 maridos, dice en otra versión, y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Entonces, esta mujer, en la Biblia, ella estaba en el antiguo pacto, y la Biblia nos dice que la mujer se casaba, y si el hombre le encontraba algo que no le agradaba de la mujer, entonces lo podemos ver aquí en Deuteronomio 24, del 1 al 4. En la Nueva Versión Internacional dice, si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio.
una vez que ella salga de la casa, podrá casarse con otro hombre. Le daba el permiso al Señor, podemos decir así, Dios le daba el permiso a la mujer de volverse a casar. Y cuando dice la Biblia que había tenido la mujer 5 maridos, significa que ella 5 veces se había casado y 5 veces le había pasado que el esposo encontró algo que no le gustaba de ella. Porque buscando el original, la frase que algo no le gustó, la frase en hebreo es 2580, que quiere decir que favor, gracia, favor de encanto, favor de elegancia, aceptación, bondad, es decir, subjetivamente bondad, favor u objetivamente belleza. La dejó de ver bonita, le gustaba delgada y resulta que por los hijos se puso gordita, ya dejó de verla bonita. Y bueno, sigue diciendo favor, gracia, agradable, precioso, bien parecido. Si se dan cuenta, entonces si el hombre encontraba algo que no le agradaba, dice en la Biblia, o algo aborrecible, dice, en el hebreo quiere decir esto, el significado. Entonces le dejaba de gustar, simplemente ya le dejó de ser atractiva. Entonces el hombre tenía la libertad de dejarla ir y le tenía que extender un certificado de divorcio o una carta de divorcio. Y esta mujer había pasado 5 veces esa experiencia. Imagínense cómo se sentía ella. Póngase a pensar, ella tal vez amando al marido, queriéndolo, y resulta que a él le dejaba de gustar ella. Entonces le decía, oye, mira, hasta aquí llegamos y te doy carta de divorcio. Y como la ley de Moisés lo permitía, entonces ella tenía que dejar la casa e irse. Porque así lo dice en la Biblia. Una vez que ella salga de la casa, podrá casarse con otro hombre. ¡Qué duro es esto! Entonces esta mujer era una mujer sedienta de amor. Ella, su corazón estaba menospreciado, rechazado. 5 divorcios, era demasiado. Dejó de creer en el amor. Ya el último mejor dijo, si otro me enamora, yo ya no voy a decir que me caso, ya no voy a decir, solo así nos vamos a juntar. Por eso el Señor Jesús le dijo, y el que ahora tienes no es tu marido, porque no estaban legalmente casados, solo estaban viviendo juntos. Entonces le dice el Señor Jesús, bien has hecho. Entonces, imagínense cuando ella oyó esta noticia de que Jesús conocía su vida, le entendía en su corazón qué sentía ella. Por eso Jesús le dijo, aprovecha que si supieras quién te está hablando y te está diciendo, pídele tu agua. Deberías pedírselo porque esta agua da vida. Viene a brotar un manantial y manantial de vida eterna. El agua que yo te voy a dar te va a satisfacer lo que tu corazón ha buscado en cada marido, que buscaste amor, afecto, aceptación, que te amara incondicionalmente. Dentro de los 5 hombres que buscaste, ninguno te amó incondicionalmente. Siempre encontraron en ti algo aborrecible y te dieron carta de divorcio. Miren el amor del amado. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? Él sabía que había una mujer ahí, con esa gran necesidad, con esa gran sequedad en el corazón, en el alma. Y él es compasivo, él la conocía, pero ella no lo conocía. Pero él sí la conocía. Entonces, el amor de Jesús es mucho mejor que el vino, si se da cuenta. Porque él llega hasta allá, lo más profundo del corazón. Y él escudriña y ve nuestras necesidades.
Y este mensaje no solo aplica para las mujeres, sino aplica para hombres, jóvenes, niños, adolescentes que han sufrido necesidad de amor, que han carecido, no han recibido amor de sus padres, no han recibido amor de sus hermanos o de familiares, del esposo o de la esposa, y se han encontrado con rechazo y menosprecio, y tal vez coinciden con la mujer samaritana que han tenido varios divorcios y no han encontrado el amor que han buscado en una persona. Pues desafortunadamente nunca lo vamos a encontrar en una persona, solo en el amado que nos ama. Imagínense qué tanto él le era indispensable pasarle, era necesario, aunque iba cansado, fatigado, con sed. Me imagino que seguía con sed porque ella no le había dado agua en ese momento. A pesar de eso, él le seguía hablando. Entonces nos damos cuenta en qué situación estaba esta mujer. Y por esa razón ella al oír esto se quedó impactada de oír de esta situación. Y entonces el Señor Jesús explica en otro pasaje, en Mateo capítulo 19 y versículo 7, y dice el Señor Jesús que Él permitió, o sea, en la ley de Moisés dice, les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por lo obstinados que son. Respondió Jesús, pero no fue así desde el principio, así no era la situación de un matrimonio. Y entonces Él dice, excepto cuando hay inmoralidad sexual, se divorcia de su esposa y se casa con otra, y si se casa con otra, comete adulterio. Entonces, Dios lo que está haciendo ver cómo es el corazón del humano, que es por lo obstinado del corazón. El corazón, viendo cómo dice cuando quiere ser obstinado, vamos a la palabra griega, que es el 46-42, que dice que quiere decir duro, áspero, rígido de los hombres, metafóricamente duro, severo, de las cosas, violento, rudo, ofensivo, intolerable. En el diccionario Strong quiere decir seco, o sea, no tiene nada de amor. Duro otra vez, porque como no hay amor, está duro, está seco, en el sentido figurado es duro. Es exigente, podría pensar, severo, feroz, intolerante, como decía, porque no hay amor. No existe amor. Y vemos la definición de amor en 1 Corintios capítulo 13. ¿Qué dice ese pasaje? El amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, es sufrido. El verdadero amor es sufrido. Y si se dan cuenta cómo dice aquí lo contrario, como dice Jesús, por la dureza del corazón. Para mostrar la realidad, lo que estaba mostrando este mandamiento es la realidad del corazón del ser humano. El amor es sufrido. Gracias, hermano que ayudan. Me ponen aquí el pasaje. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Y así es el amor de nuestro Señor Jesús. Así es el amor del amado. Miren, estaba con hambre, con sed, fatigado, cansado. Pero eso no fue impedimento para acercarse a Samaria e ir a hablar. Y él mismo nos da el ejemplo de que el amor es sufrido. No iba cómodo, iba debajo del sol. Él dice, era mediodía. Imagínense, ustedes van a caminar a mediodía. Siente uno que el calor lo bota uno, lo desfallece. Pero aún así, él fue y se acercó. Contrario al corazón del hombre, del humano, como es, de difícil, de que no es comprensivo, es rudo, severo, pero el amor de nuestro amado está a la disposición de todo aquel
que quiera, como Él lo pone de ejemplo para esta mujer. Entonces, ella se queda admirada, se queda oyendo. Entonces ella le empieza a hablar, mira, ahí ustedes los judíos dicen que hay que ir a adorar a Jerusalén. Nosotros creemos que en este monte. Entonces Jesús le dice, y le dice, pero cuando venga el Mesías, Él nos va a explicar todo. Entonces Jesús le contesta, le leo el versículo 29, dice, sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo. Respondió la mujer, cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Y miren, este pasaje es impresionante porque Jesús casi no se revelaba. Él casi no se daba a conocer como el Mesías. Cuando le preguntaban directamente, los fariseos le preguntaron, los maestros de la ley le decían, ¿eres tú el Mesías? Él jamás les dijo que Él era. Solo como a 2 o 3 personas se les declaró. Y Él le contesta en el versículo 26, ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. ¡Hala! La mujer se quedó impresionada porque estaban esperando que el Mesías viniera y explicara. Imagínense cuánto amaba Jesús a este pueblo de Samaria para revelarse. Y buscó a una persona que sabía la gran necesidad que tenía. Se encontró, pero este fue el motivo para entrar al pueblo de Samaria, porque lo sigue diciendo, cuando la mujer oyó esto, entonces en ese momento llegaron sus discípulos y se sorprendieron que Él estaba hablando con una mujer, porque siendo Él rabí, no le era permitido estar a solas con una mujer. Pero como Él no estaba en ese momento, Él iba con un objetivo, pero no le preguntaron nada, ni dijeron nada. Entonces la mujer se quedó impactada de oír que Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Dice que dejó su cántaro y volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo? ¿El Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. O sea, no solo ella estaba esperando el Mesías, también el pueblo. Y todos salieron al oír la noticia que esta mujer les fue a decir. Mientras tanto, sus discípulos insistían, Rabí, come algo. Y Jesús, como amaba tanto, no quiso comer, dice. Yo tengo un mejor alimento que ustedes no conocen, replicó Él. Y su alimento era hacer la voluntad de Dios. Hacer lo que Él decía. Entonces sigue diciendo Él que la cosecha es grande y muy pocos son los segadores. Y en ese momento Él iba a atender a todos, a los samaritanos. Él sabía la gran necesidad que tenían ellos como con la necesidad, con la sed. Ellos habían vivido en ese tiempo de rechazo y menosprecio por la enemistad que tenían. Entonces Jesús atendió inmediatamente a todos los que llegaron a verlo, a oír el testimonio de la mujer samaritana. Y no había comido, no había bebido, ni siquiera quiso recibir alimento, porque Él le era más indispensable atender a la mujer samaritana y a todo el pueblo, las personas que salieron corriendo y lo fueron a buscar en el pozo de Jacob. Imagínense qué momento glorioso, porque Él se presentó como el Mesías deseado y esperado. Se presentó como un amado, porque ellos tenían una necesidad de amor y se presentó con ellos. Entonces los samaritanos dice que al
al verlo y al oírlo, le dijeron a la mujer, le insistieron a Jesús, quédate con nosotros. Y Jesús no tuvo mucho recibimiento en otros lugares como le pasó en este lugar. Quédate con nosotros. Y yo pienso, qué bueno que fueron diligentes. ¿Qué puedo decir yo? Entendieron quién estaba ahí y aprovecharon y dijeron, quédate con nosotros. Y si se dan cuenta, Jesús no se negó, permaneció con ellos ahí 2 días. Yo me imagino que hasta después de plano, ahí sí comió, pero él quería darles del agua de vida, saciar esa sed que había en los corazones de ellos. Y les quería ministrar el amor que solo él puede dar y que lo habían buscado y no lo habían encontrado en ninguna otra persona. Y en él encontraron ese amor. Entonces, muchos llegaron a creer por lo que él mismo decía. Eso habla de que Jesús se puso a hablar con ellos y se puso a hablarles. Yo me pongo a pensar, ¿qué fue lo que les dijo? Pero si se presentó como el Mesías, me imagino que les haber explicado muchas otras cosas más acerca de lo que él iba a hacer. Entonces le dicen, ya no creemos solo por lo que tú dijiste. Lo decían a la mujer, ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente, miren lo que están diciendo, este es el Salvador del mundo. Jesús se presentó como el Salvador, como el amado que los venía a salvar. Esa fue una revelación que ellos tuvieron al escuchar a Jesús. Entonces Jesús vino a romper la enemistad que había entre el pueblo de Israel, entre judíos y samaritanos. Él no estaba de acuerdo con esto y lo hizo de esta manera. Si nos vamos a otro versículo de la Biblia que dice que en él hizo un pueblo y rompió la pared de enemistad y de eso hizo uno. Jesús vino a romper divisiones porque él quiere a su pueblo, a sus hijos unidos en amor, porque él es amor. Y el amor del amado viene a unir a sus hijos. Entonces, él rompió esta enemistad que llevaban, como les expliqué, no era de un tiempo corto, de muchos años. Rompió con esa enemistad y les dio un trato especial porque se quedó con ellos 2 días. Qué privilegio haberlo tenido en persona y escuchar de su boca aquello que sus corazones anhelaban oír y mucho más. Aquí me pusieron el pasaje, está en Efesios 2:14, que dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí derribó Jesús la separación que había. Dejó de decirse, entre samaritanos y judíos no se llevan. ¿Por qué? Porque Él vino a romper esa pared de enemistad. Por eso le era necesario. Y manifestó su amor, manifestó su compasión, los fue a buscar. Ellos lo habían oído, sabían de él, tenían muchas dudas, pero los fue a buscar. Entonces nos damos cuenta qué especial es este amado, qué tierno es y qué tan dispuesto está a sacrificarse con tal de satisfacer nuestra necesidad. Entonces, como dice la mujer de Cantares, mi amado es más hermoso y señalado entre 10,000. Nos damos cuenta que tiene razón el pasaje, porque nadie nos ama tal cual como somos, como Él nos ha amado. Nadie puede darnos este amor tan especial como Él lo da con abundancia. No hay límites, no hay
no hay palabras escondidas. En el contrato, en el convenio con Jesús no hay letras pequeñas que dice, excepto cuando, no, es incondicional, se da desbordantemente el amor de Jesús. Por eso Él dio su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre, cumpliendo el decreto de la ley, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y Él permitió que su cuerpo fuera molido, que fuera lastimado, bofeteado, arrancado su barba, puesto la corona de espinas, haber recibido 40 azotes, y le pusieron los clavos en las manos y en los pies. Su cuerpo, me imagino, quedó desfigurado, sangrando, pero Él lo hizo para derramar esa sangre, porque si no derramaba su sangre, no había perdón de pecados. Entonces, no íbamos a tener vida eterna. Pero al Él dar su vida en la cruz del Calvario, Él dice, el que bebe de esta agua, que es el mismo, de Él va a brotar agua en su interior y va a ser para vida eterna. El que está fuera de Jesús aunque no querramos, está en muerte. Pero el que está con Jesús está en vida eterna. Y este es el amor del amado para con usted que me está escuchando, quien sea de la edad que tenga. Si está escuchando esto, no es por casualidad. Él está diciendo, te amo tal como eres, te amo aunque otros te digan que no eres digno de ser amado. Yo te digo, sí eres digno, porque yo te hice en el vientre de tu madre, yo te creé y yo te amo tal cual como eres. Déjame entrar a tu corazón, dame permiso. Y si tú le permites y le dices, quédate con nosotros, como le dijeron los samaritanos a Jesús, Él se va a quedar. Depende de ti, es tu decisión. Lo que tiene nuestro amado Jesús, que es muy respetuoso y no te va a obligar, no te lo va a imponer. Sí nos advierte y nos dice qué va a pasar, para que Él desea con todo su corazón que no te pierdas y vayas a muerte eterna. Él quiere que vivas y vivas, y lo demuestra con hechos de que aunque estaba fatigado y cansado y con hambre y con sed, Él prefirió atender a los samaritanos que atenderse a sí mismo. ¿Se dan cuenta del amor del amado? Es especial, es hermoso, grandioso. Como dice un canto que hace tiempos lo cantábamos, yo recuerdo que lo oía de niña, no lo entendía, pero ahora que he conocido al Señor Jesús, dice ese canto, qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor. Yo andaba perdido, Él vino y me halló. Con sus tiernas manos, Él me acarició. ¿Cuántas veces necesitamos a alguien que nos abrace, nos haga sentir especiales? Tomándome en sus brazos, y ahí me arrulló. Qué dulces caricias las del Salvador, caricias que llenan mi alma de amor. Con su voz me asegura que conmigo Él está para siempre, por la eternidad. Se queda viviendo en tu corazón para siempre, si tú le das el permiso. Y también para el pueblo que cree, de nosotros depende que si le decimos, pasa adelante, sigue ordenando nuestra vida, quédate, enséñame, Él seguirá manifestando más y más su amor y vendrá a ser una relación tan tierna de conocerlo, que le agrada, que no le agrada, y Él también le va dando, Él lo va tratando de la misma manera, le va dando hasta los deseos del corazón de uno. A veces uno no dice el que siente, y cuando uno ve se hace realidad algo, dice, pues eso era lo que yo quería, eso era lo que yo deseaba, y lo hace Dios porque nos ama, y solo con una mirada que le demos, Él ya lo sabe. Nos sorprende a veces que muchas veces no pedimos algo y Él nos lo da sin haberlo pedido, porque así es el amor del amado. Si me escucha
alguien quiere recibir al Señor Jesús en su corazón, pues oremos. Acompáñenme a orar. Lo dirijo en una oración y luego oramos por los hermanos que nos están escuchando. Señor Jesús, hoy escuché que eres el amado y yo te necesito en mi corazón. Reconozco que he pecado y he fallado y necesito de tu sangre para que me perdones y me limpies. Entra, pasa adelante a mi corazón y cualquier convenio o pacto que hice, voluntaria e involuntariamente, ahora lo rompo y hago un compromiso contigo, un pacto contigo. Entra, pasa a mi vida. Te abro las puertas de mi corazón. Eres bienvenido a mi vida. Quédate a vivir conmigo, como te dijeron los samaritanos, quédate a vivir en mi corazón. Gracias por perdonarme. Gracias por limpiarme de todos mis pecados. Amén. Si has hecho esta oración, el Señor Jesús de verdad entró a tu corazón y tu nombre lo escribió en el libro de la vida. Y Él se alegra tanto, y sus siervos los ángeles también, que dice la Biblia que hacen gran fiesta, porque un pecador se arrepintió. Y ya no es llamado pecador, sino una persona arrepentida, que entró, que salió del reino de las tinieblas y pasó al reino de la luz admirable. Te digo, bienvenido a la familia de Dios. Bienvenido a la casa de nuestro Padre, de nuestro amado Señor Jesús. Bueno, hermano, y ahora que usted me escucha, también voy a orar. Oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, te oro por cada hermano que está escuchando este mensaje, para que sacie su corazón de la necesidad de amor, de afecto, que le ha hecho falta, que ha tenido, que le han fallado sus seres amados, sus seres queridos, que han sido traicionados, que les fallaron, quienes más no querían que les fallaran. Pero con esta agua de vida que tú das, vengas a saciar la necesidad de estos corazones, vengas a saciar sus espíritus, sus almas, su alma sedienta de amor, de consuelo, como dice este canto, de tus caricias, de tu arrullo de amor, como eres el amado de nuestro corazón. Bendice a cada hermano, bendice a cada hermana, cada joven, cada señorita, cada niño que está escuchando y que tiene esta necesidad. Llena, sana sus corazones de las heridas que han venido a hacerles, a afectarles, y puedan encontrar en ti ese amor, esa sed que hay en sus corazones, saciar su alma, su corazón, su espíritu. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Les agradezco que hayan dedicado su tiempo a escuchar este mensaje y que les sea de bendición. Bendiciones en su familia, a su casa, a todo lo que hagan, y los bendigo en su entrada y su salida. En el nombre de Jesús los bendigo y gracias por el privilegio de que me hayan escuchado. Dios les bendiga. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate
para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate.